Ok, ahí estamos grabando. Y bueno, ustedes la semana pasada vieron, están viendo mi pantalla, ¿no? Me parece que no. Sí, profe, se ve bien. Se ve Vimos el como un PowerPoint. resumen de ADN, ARN y mitosis. Y mitosis, sí. Entonces están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe, se ve la presentación. Ya, perfecto. Claro, vieron ADN, un resumen, básicamente un recordatorio de lo que es, y ciclo celular, y ciclo celular, todas las fases, incluida la mitosis. En la clase de hoy día vamos a hacer como un repaso de el ciclo celular. El ciclo celular, ustedes tienen que haber visto que uno de los objetivos que tiene es que a partir de una célula se generen dos células hijas. Esas dos células hijas que se generan son idénticas y así se va propagando a las células hijas el material genético a través de replicación, y todas las células que se generan a partir de la progenitora son iguales. Todas las células que se generan son idénticas, tienen el mismo material genético. Y este tipo de reproducción se denomina reproducción asexual. Entonces, la reproducción asexual es el tipo de reproducción celular que genera células hijas idénticas a la progenitora. Esto pasa en la mayoría de los tejidos vegetales, en la mayoría de los tejidos animales, en la mayoría de los tejidos de un organismo. Y además es lo que pasa, o es el tipo de reproducción que tienen las bacterias. Los organismos unicelulares generalmente se dividen solo por reproducción asexual. El segundo tipo de reproducción, y aquí tengo un error, es la reproducción sexual. La reproducción sexual tiene como objetivo de que a partir de una célula progenitora se generen células hijas que no son iguales. Entonces, a partir de la reproducción sexual se genera variabilidad genética entre las células hijas. Las células hijas van a ser diferentes a las células progenitoras. Eh, y acá hay un ejemplo. Cuando uno tiene, por ejemplo, una célula, eh, o pensémoslo en un organismo completo. Eh, en la primera generación, una mujer eh, puede tener un hijo, dos hijos, y estos hijos van a ser distintos. Uno puede ser también un femenino o un masculino. El punto es que a través de la reproducción sexual, lo que se genera, ya sea una célula o un organismo completo, no es idéntico al progenitor. Existe variabilidad. Y esa es la clave en la reproducción sexual, el generar variabilidad. Y esta generación de variabilidad es necesaria para que ocurra evolución. Si originariamente en la Tierra se hubiera generado una célula y esta célula se hubiera originado, se hubiera dividido y se hubiera propagado y se hubiera reproducido solo por reproducción asexual, todos los organismos de la Tierra serían iguales. Gracias a la reproducción sexual se genera esta variabilidad y es posible que exista la evolución en la Tierra. ¿Ok? Eh, la, los organismos, como los humanos, como la gran mayoría de las plantas, son diploides. Ya tienen que haber visto en la clase pasada lo de los números de cromosomas, ¿cierto? Que en una célula, para una especie, hay un número fijo de cromosomas.
vieron lo que eran los cromosomas porque la hebra de ADN en su forma súper enrollada y el mayor grado de empaquetamiento es un cromosoma. Eh, las especies tienen un número determinado de cromosomas. Esto no es aleatorio. Los humanos tienen un total, un humano adulto, como cualquiera de nosotros, tiene un total de 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas se pueden organizar en pares. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos organismos diploides. Y por diploides queremos decir que tenemos un par de cada tipo de cromosoma. ¿Ya? En el caso de los humanos, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Eso hace un total de 46 cromosomas. Entonces, en un estadio adulto, eh, cada uno de nosotros tiene un total de 46 cromosomas que se divide en 23 pares. Entonces, un 2n igual a 46. A través del proceso de meiosis, en las células germinativas o en las células germinales que están en los órganos reproductivos, se generan células específicas que son haploides, que no tienen 46 cromosomas, sino que tienen 23. Profe, ¿en qué parte pasa eso? En los órganos reproductivos, en las células germinales. Ahí se generan los óvulos y los espermatozoides, que son células también, pero que son células especializadas o son células específicas que tienen la mitad de los cromosomas que tiene el resto del cuerpo. Entonces, estas células que se denominan gametos, porque son células especializadas denominadas gametos, que tienen la mitad de los cromosomas que el resto del cuerpo. En una célula normal, que se le llama también una célula somática es una célula de cualquier otro tejido, de músculo, una neurona, todas ellas son células somáticas. Estas células somáticas tienen un total de cromosomas de 46, mientras que los gametos tienen un total de cromosomas de 23, de la mitad. ¿Por qué? Porque los gametos, eh, ya sea el gameto femenino, que es el óvulo, y el gameto masculino, que es el espermatozoide, se pueden fusionar en un proceso que se denomina fecundación y vuelve a dar origen a una célula 2N. El óvulo y el espermatozoide se van a fusionar para generar una célula que vuelve a tener 2N. Pero este 2N viene este 2N vuelve a tener 46 cromosomas. 23 cromosomas que venían en el óvulo, en el gameto femenino, y 23 cromosomas que venían en el gameto masculino. ¿Ya? Y eso vuelve a generar una célula llamada cigoto que tiene 46 cromosomas. Y esta célula de 46 cromosomas es la que finalmente se multiplica para dar origen al organismo completo, dar origen a un organismo adulto. ¿Ok? ¿Dudas respecto a esto? ¿No?
Ya. Em, bueno, ustedes saben que mis clases son siempre con asistencia, ya sea esta o cualquier otra. Eh, bueno, yo no les bajo puntaje por inasistencia, pero sí la asistencia completa les doy alguna bonificación. Así que respecto a la pregunta, sí, son con asistencia, pero en el fondo la inasistencia no es penalizada, sino que la asistencia es bonificada. Ok. Profe, y en el caso de nuestros compañeros que están con problemas de inundaciones por los factores climáticos, Y vos, tú sabes, por toda justificación, siempre siguiendo el conducto regular. Yo no me salto los conductos regulares, sí, ya, ya. eso. Ok, ya. Este entonces es el ciclo de vida, en el fondo, de los organismos diploides. Todo organismo diploide tiene que pasar esta fase de meiosis, que ya vamos a ver, para generar los gametos que tienen la mitad de la carga cromosómica, tienen 23 cromosomas. Y estos luego pasan en una etapa que se llama fecundación, donde se fusionan estos dos gametos para volver a generar un organismo diploide. En las plantas pasa lo mismo. Al final de la clase, no sé si alcance a pasarles una diapo em, de fertilización en flores, de fecundación en flores. Ok. Entonces, en la mitosis, ustedes vieron esto en la clase pasada, eh, existe una, una fase de replicación del ADN. Existen varios puntos de chequeo de esta replicación y luego existe una fase de mitosis, que es la fase en la cual la célula se divide para dar origen a dos células hijas. En este esquema, ustedes ven una célula que, por simplicidad, tiene solo dos cromosomas, ¿ya? Estos dos cromosomas, eh, una pluma aquí, estos dos cromosomas, cuando uno habla de células diploides, uno siempre habla de que la célula es diploide, eso implica que es 2N. N es el número de cromosomas que tiene el gameto haploide, ¿ya? N en este caso, si este es el gameto, es- perdón, este no es el gameto, este es la célula hija, ¿ya? N es el número de cromosomas que tiene el gameto. Acá no están dibujados los gametos, pero están eh, pintados con rojo y con azul el cromosoma que viene del padre y de la madre. Podemos suponer que el rojo es el cromosoma paterno y el azul el materno. Entonces, en los gametos, nosotros hubiéramos tenido un N igual a 1, ¿ya? En el diploide decimos que el 2N es igual a 2, ¿ya? Entonces, el diploide acá tiene dos cromosomas, la versión haploide de este organismo, que tiene solo dos cromosomas, la versión haploide sería de N igual a 1. Durante el ciclo celular, cada uno de los dos cromosomas, tanto el materno como el paterno, se duplican, generando estos cromosomas. Acá hay dos cromosomas, ¿cierto? Cada uno de los brazos se denomina la cromátida hermana. Entonces, después de la fase de duplicación, en la molécula de ADN se duplica y genera estos cromosomas que tienen dos brazos, que tienen dos hebras de ADN. Estos cromosomas duplicados, a cada brazo
se le denomina, en el fondo a cada mitad del cromosoma se le denomina la cromátida hermana. Y pasa tanto para el cromosoma paterno como para el materno. Ya. Luego en el proceso de mitosis, las cromátidas hermanas se dividen. Entonces va una cromátida, la mitad de este cromosoma doble, va una mitad hacia un polo y la otra mitad del cromosoma, es decir, la cromátida hermana, va al otro polo. Se separan los cromosomas, se genera acá el lugar donde se va a hacer la división celular y la división de citoplasma, que se denomina citoquinesis. Y eso genera dos células hijas que son idénticas. ¿Ok? Eh, ok. Como resumen, porque lo vamos a seguir mencionando, aquí están las fases de la mitosis. Cuando comienza la mitosis, que es el proceso en el cual se separan los cromosomas, nosotros vamos a tener en el ciclo celular ya va a haber pasado la replicación, es decir, vamos a tener cromosomas duplicados, o sea, cromosomas con dos cromátidas. Una cromatida, la otra cromatida. Vamos a tener cromosomas con dos cromátidas, que es como se ven igual aquí en este esquema, las dos cromátidas. Al inicio, la primera fase de la mitosis es la profase. Durante la profase se comienza a formar el uso mitótico, que es esto de acá y este de acá, y se empieza a romper la envoltura nuclear, que se ve acá como entrecortado. Se empieza a romper la envoltura nuclear. Esto es como se vería una profase tardía, donde el uso mitótico ya está básicamente en los polos de la célula. Este va a ser un polo y este va a ser el otro polo. Un polo y el otro polo. Y recuerden que en un extremo del uso mitótico, acá va a estar el uso mitótico y acá está unido a los cromosomas eh, en los cinetocoros, que son los que atraen y mueven los cromosomas. En metafase vamos a tener la formación o el arreglo, en el fondo, la orientación de los cromosomas en el ecuador de la célula. Este va a ser el ecuador de la célula y ahí van a estar arreglados los cromosomas. Una vez que se comienzan a separar los cromosomas, como acá, esto es una anafase temprana. Cuando ya se comienzan a separar, cuando ya se comienzan a separar las cromátidas hermanas, eso ya es anafase. Nosotros vamos a tener un práctico la próxima semana que es de esto, que es de ciclo celular. Así que familiarícense con las imágenes. Esto va a ser anafase, una anafase temprana. Y ya cuando las cromátidas están totalmente separadas y se comienza a volver a formar la membrana nuclear, se comienza a disgregar el, el uso mitótico. Esto ya lo podemos denominar telofase. Esto de aquí ya va a ser telofase. Y esta parte ya también es telofase, pero una telofase más tardía. Y es donde aún no se ha separado la célula. Cuando ya tenemos esto separado, o está ahí a punto de separarse, bueno, cuando ya está esto separado, ahí ya termina el ciclo celular. Ahí ya termina la mitosis.
Y recuerden que el proceso de división de citoplasma, de separación de las células, se denomina citocinesis o citoquinesis. Ya, todo esto que yo estoy haciendo acá es un resumen de que vieron la semana pasada. Este es el mecanismo a través del cual se generan células hijas idénticas. Y recuerden que ahora, hoy día, nosotros vamos a revisar el mecanismo a través del cual se generan células hijas que son distintas a la madre. Se generan células hijas que, eh, que difieren y se tiene que asegurar que sean distintas que la madre. Este es un resumen de lo que vamos a ver hoy día y de las que vayamos viendo las diferencias. Yo se las voy a mencionar, así cuando después las vayamos viendo en más detalle, ustedes se van acordando. La mitosis, aparte con la interfase, con la duplicación del material genético, ¿cierto? Aquí tenemos, aquí hay un total de 2N igual a 4 cromosomas. Este es 2N igual a 4. Y acá se genera también, si los cuentan, 2N igual a 4. Se generan células hijas con el mismo número de cromosomas. Acá están de nuevo la profase, profase, prometafase, que esto es lo que yo mencionaba como profase tardía. La metafase cuando ya están alineados en el ecuador, anafase cuando se comienzan a separar y telofase cuando se comienza a reconstruir la membrana nuclear, la envoltura nuclear. Y citocinesis cuando ya están separadas. Después de la citocinesis las células ya están separadas. Ya, Pero eso es es una mitosis. consulta. ¿Sí? Ahí en la imagen, la profase 1 no está dentro de la meiosis 1, entonces no cuenta. O sea, es parte de Ah, la meiosis, pero no parte de la meiosis 1. no, yo creo que eso es solo problema del esquema. Ya, Sí, gracias. solo problema del esquema. Entonces, ahora, viendo meiosis. La meiosis partimos acá de nuevo con 4 cromosomas. 2N igual a 4. Y terminamos con células acá abajo que son N igual 2. ¿Ya? Son N igual 2 porque no hay cromosomas no son pares de cromosomas, son cromosomas em, claro, es solo un cromosoma, no es un paterno y un materno, sino que es uno solo. Entonces, de un N igual a 2, ¿ya? Y partimos de lo mismo, de un 2N igual a 4. La meiosis pasa por distintas fases de organización, de nuevo, de los cromosomas. La profase 1 es, ahora voy a mencionar sobre la etapa, después les voy a decir cómo son ellas. Entonces, la meiosis pasa por dos divisiones de citoplasma. Tiene aquí una citoquinesis y acá tiene otra citoquinesis. Esa es una de las primeras diferencias. La meiosis, uno entra a meiosis 1 y luego hay citoquinesis. Meiosis 2 y de nuevo hay citoquinesis. De producto de la meiosis 1 se generan 2 células. ¿Ya? Producto de la meiosis 2 se generan 4 células. En el fondo se generan 2 células de cada una de las células que se generaron anteriormente. Entonces, producto de la meiosis 1 hay una citoquinesis y se generan 2 células. Después de la meiosis 2 ocurre un segundo paso de citoquinesis que da origen a las 4 células finales. La meiosis 1 se divide en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Si ustedes se fijan, son las mismas fases que uno tiene en la mitosis. Son los mismos pasos, pero ya vamos a ver las diferencias.
Ok. Existen puntos que son iguales en la mitosis y en la meiosis. Y este principalmente es la interfase. La interfase ocurre básicamente lo mismo en ambos casos. Tiene una fase G1, una S y una G2. Y hay entonces una fase de replicación del ADN. Ujú. Entonces, aquí, de nuevo, de manera general, la meiosis. Aquí hay descritos o hay dibujado un 2N igual a 4. Si ustedes cuentan, hay 4 cromosomas. Estos 4 cromosomas son equivalentes a 2 pares. 2 por 2. Son 2 pares. Acá tenemos el par 1 y acá tenemos el par 2. Los cromosomas tienen la característica que en distintas especies uno tiene los mismos tipos de cromosomas. Y con tipo me refiero a que tienen las mismas características, tienen la misma forma. Aquí, si ustedes se fijan, este par es más grande que ese par. Este par tiene un componente materno y uno paterno. El par más pequeño también tiene un cromosoma que viene de origen paterno y el otro que viene de origen materno. Y va a ser siempre así en un organismo diploide. Las fases de la meiosis 1 y la meiosis 2, uno las puede caracterizar de acuerdo a lo que pasa en cada división. Vimos que al término de la meiosis 1 iba a haber una citoquinesis. Producto de la meiosis 1 y de la citoquinesis en la meiosis 1, se generan estas dos células. Y estas dos células tienen la característica que la dotación cromosómica que traen ellos llevan siempre un cromosoma de cada tipo. Si acá vimos que había uno grande y uno chico, producto de la primera meiosis, la célula hija tiene que tener un cromosoma de cada tipo, uno grande y uno pequeño. Entonces, producto de la meiosis 1, se produce la reducción del número de cromosomas. ¿Ya? Estas células de acá tienen un N igual a 2. ¿Ya? Producto de la meiosis 2 se generan 4 células. Y estas 4 células siguen teniendo un N igual a 2. Pero estas 4 células ya no tienen el ADN duplicado. Ya no son estos cromosomas con dos brazos, con 2 cromátidas. Ya no son 2 cromátidas. Ahora cada uno de estos cromosomas, el grande y el pequeño, es una sola cromatida. ¿Esto cómo se lee? Cuando hablamos de 2N igual a 4, hablamos del número de cromosomas. Pero para poder darle una terminología a la cantidad de ADN, en este caso, aquí tenemos algo que se llama un 2C, esta es una C de contenido de ADN. Aquí tenemos un 2C igual a 8. ¿Ya? Y estos 8 son básicamente el número de cromátidas totales. Acá hay una cromatida, 2 cromátidas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2C igual a 8. Luego de que ocurre la reducción
del número de cromosomas y quedamos con un N igual a, a, a 2, en este caso nosotros quedamos con un C igual a 4. ¿Ok? ¿Y por qué C? Es C porque aquí tenemos solo, aquí los cromosomas, porque acá es N, acá también tenemos C. Es como para decir el número de cromosomas que hay. Em, el número de cromosomas en el sentido de la célula haploide. La célula N siempre va a ser la célula haploide. El número de cromosomas haploides es el N. Entonces acá hay 4 cromátidos. C igual a 4. Y aquí tenemos un C igual a 2. ¿Ya? Entonces cada vez que hablemos de 2N o 2C, vamos a estar hablando de células diploides. Y cada vez que hablemos de N y C, vamos a estar hablando de células haploides. ¿Ok? Profe, una Sí. consulta. Ujú. Ya, entonces como el final de la meiosis serían 4 células haploides, sería NC, ¿cierto? Serían 4 células haploides. N, en este caso, N igual a 2 y C también igual a 2. Ya. Porque el contenido, el contenido, las cadenas de ADN no están duplicadas, están simples. Pero lo que no entiendo es por qué N igual a 2 ya sería haploide. Ah, porque aquí son 2 cromosomas. N, el número N, el N vale 2. Ujú. Es porque son 2 cromosomas. Cuando uno habla de los humanos, que es un 2N de 46, el número N es 23. Ujú, Una célula haploide humana tiene un N de 23. claro, Y al final de la meiosis, los gametos tienen un C igual a 23 también. ya, lo entiendo. Profe, y como diferencia fundamental de la meiosis y mitosis es que una ocurre en células somáticas y otra en células germinal, ¿cierto? Claro. Y la diferencia principal es que la meiosis genera gametos y los gametos son haploides. Claro. Ya, muchas Ujú, gracias. sí. Ok. Eh, la primera fase de la meiosis 1, o la primera etapa de la meiosis 1 es la profase. Y la profase, a su vez, está subdividida en 5 pasos que se llaman, tienen nombres complejos. Yo sé que es una lata aprendérselo, pero eh, tampoco es tanto. La profase uno la divide en 5 pasos. El leptoteno, en cigoteno, paquiteno, diploteno y diaquinés. ¿Ya? Eh, estos pasos de la profase 1 son importantes porque tienen una alta relevancia para la generación de la variabilidad genética de los organismos. ¿Ya? Eh, al inicio de la fase, los cromosomas se contraen y se vuelven visibles, que eso es lo que pasa en cualquier profase. En la profase de la mitosis también pasa. Los cromosomas se condensan y se vuelven visibles, generando estructuras más compactas del ADN. Estas imágenes que están acá simulan microscopías reales, por eso los esquemas de los cromosomas no son, son medios laxos. Y en el práctico ustedes van a ver, con nosotros vamos a ocupar raíz de cebolla, que efectivamente los cromosomas se ven así, más pequeños claramente, pero se ven así. Y entonces al inicio comenzamos con
la contracción de la condensación de la cromatina. En cigoteno, los cromosomas continúan condensándose y algo que pasa en la meiosis, que no pasa en la mitosis, es que los cromosomas se comienzan a aparear de acuerdo a su tipo. Los cromosomas, aquí uno le dice los cromosomas homólogos, se comienzan a aparear. ¿Y qué es un cromosoma homólogo? Un cromosoma homólogo es aquel cromosoma, o son aquellos cromosomas del mismo tipo que viene uno del padre y el otro de la madre. Si se fijan en este esquema, los cromosomas aquí están apareados de acuerdo a su tamaño y a la posición del centrómero. Los cromosomas que son iguales son aquellos que tienen el mismo tamaño y la misma posición del centrómero. Acá también, este es el par de cromosomas pequeños y se aparea con el otro cromosoma pequeño. Entonces, estos cromosomas, que son homólogos, se aparean. Y eso ya se comienza a ver aquí en cigoteno. En cigoteno comienza el apareamiento de los cromosomas. Y este apareamiento de los cromosomas es importante porque luego viene la otra fase, que es el paquiteno. Durante el paquiteno se comienzan a formar algo que se llama el complejo sinaptonemal. El complejo sinaptonemal son lugares de estos cromosomas en los cuales hay una estrecha cercanía entre cromátidas que no son hermanas. Es decir, tenemos, imagínense este cromosoma, pero más laxo. Tenemos aquí las cromátidas hermanas, acá van a ser las dos azules, porque las cromátidas hermanas son aquellas cromátidas del mismo cromosoma que se generaron después de la replicación. Son dos fragmentos, dos moléculas de ADN idénticas que vienen después de la replicación y que están unidas por el centrómero. Entonces, las dos cromátidas azules son las cromátidas hermanas. Las dos cromátidas rojas son las cromátidas hermanas. Durante el paquiteno comienza una interacción entre cromátidas que no son hermanas, es decir, una azul con una roja. Cromátidas que no son hermanas comienzan a formar este complejo sinaptonemal, comienzan a entrecruzarse, comienzan a juntarse y a acercarse físicamente. Esta condensación sigue durante el diploteno y ahí ya se pueden ver lugares donde existe el cruce entre estas dos cromátidas no hermanas, como en este punto que está marcado acá, que son los quiasmas. Estos quiasmas son lugares donde ya existe un cruce, un acercamiento físico fuerte entre las dos cromátidas no hermanas. Y eso es lo que se puede ver acá, que aquí ya está el cruce, el quiasma, y que nuevamente lo ven acá, los quiasmas. Finalmente, esto está, yo lo tengo aquí. Ya, entonces, al final de la profase 1 tenemos estos cromosomas que tienen estos entrecruzamientos acá. Estos cruces, tienen estos cromosomas entre dos cromátidas no hermanas, se generan estos cruces. Entonces, cromosomas homólogos se juntan formando esta tétrada. Acá se le llama tétrada porque tenemos cuatro cromátidas.
Se forma la tétrada de 4 cromátidas entre 2 cromosomas homólogos. En algunos puntos se generan estos quiasmas. Y, y ahí ya tenemos la profase 1. Pero voy a adelantar un poco. Después voy. Eh, eh, ok. Cuando sigue progresando la meiosis, estos quiasmas se resuelven, se rompen, y producto de resolverse y de romperse se genera el entrecruzamiento. Es decir, aquí donde está este como enredo, estas cosas enredadas, estas cromáticas enredadas, se genera el entrecruzamiento, y cuando eso pasa, por ejemplo, acá vamos a tener un quiasma, ¿ya? Ahí tenemos el entrecruzamiento, el cruce entre 2 cromátidas no hermanas. En este quiasma se produce el proceso de entrecruzamiento, se resuelve este enredo que tienen ahí, y producto de eso, parte del cromosoma rojo se entrecruza con el cromosoma azul. Como es un entrecruce, la porción azul pasa al cromosoma rojo. Esto es clave para entender la meiosis y posteriormente la recombinación. Entonces, producto de estos entrecruzamientos que ocurren en la profase, perdón, producto de la formación de estos quiasmas, que son estos nudos, durante la profase 1 ocurre el entrecruzamiento, y el entrecruzamiento quiere decir que la porción del cromosoma rojo va a pasar al cromosoma azul y viceversa. ¿Ok? Ok. Acá hay un ejemplo que es muy similar. En este caso vemos 2 quiasmas. Un quiasma aquí y el otro quiasma aquí. Esto pasa en la profase 1, vimos que comenzaba en politeno y terminaba ya en diaquinesis, con estas estructuras así. Ya. Acá se producen 2 entrecruzamientos. Entonces, esto se va a cruzar acá y se va a cruzar acá. Producto de este quiasma ocurre el entrecruzamiento. Entonces, va a haber un entrecruzamiento acá y un entrecruzamiento acá. Entonces se pasa el primer entrecruzamiento y pasaría todo lo morado hacia allá. Pero como hay un segundo entrecruzamiento, se devuelve lo rojo y se genera esto. ¿Ok? Esto uno lo podría hacer, sí, uno lo podría hacer en 2 pasos. De hecho, si nosotros tenemos ayudantía como en 2 semanas, ahí podemos hacer los entrecruzamientos secuencialmente. Uno hace primero el entrecruzamiento, este entrecruzamiento, y luego el segundo entrecruzamiento, y llega a esto. ¿Ok? Ok. Profe, ¿Sí? ¿en qué parte de la profase uno pasa lo de los quiasmas? En el paqueteno, En diploteno. en dicloteno. Ya, gracias. En diploteno. Ok. Bueno, en paralelo, más allá de lo que ocurre en los cromosomas, el resto de la profase es muy similar a la mitosis. La profase parte con la formación de los centrómeros, la migración de estos centrómeros al polo de la célula, y luego la disolución de la envoltura nuclear
y luego la unión a los cinetocoros, la unión del uso mitótico al cinetocoro. Eso ocurre muy similarmente. Una de las características que tiene la meiosis 1 es que en la metafase los cromosomas se alinean en el ecuador, pero se alinean siempre los dos cromosomas homólogos. Los dos cromosomas grandes se alinean juntos porque están formando un complejo. Aquí también los dos cromosomas chicos se alinean juntos porque están formando un complejo. Tienen los quiasmas acá formados. ¿Ya? En la anafase 1, el uso mitótico hace lo mismo que en la anafase de la mitosis y tracciona, atrae a los cromosomas hacia su polo, hacia el centriolo. Entonces, durante la anafase, el uso mitótico atrae a los cromosomas hacia los centriolos. Y aquí se resuelve el quiasma y ya se generan ya se genera estas cromátidas que ya tienen la recombinación resuelta, ya tienen el entrecruzamiento resuelto, ¿ok? Y se generan entonces estas cromátidas que ya no son originales a las maternas o a las paternas. Estas cromátidas ya no son iguales, porque ya han intercambiado una porción del ADN. Y al intercambiar esta porción del ADN, todos los genes que estaban codificados en esa porción pasaron ya al otro cromosoma. Pasaron de un cromosoma homólogo al otro cromosoma homólogo. Y así se generan cromátidas que son distintas a las originales. Finalmente, en telofase 2, se vuelve a reconstituir la envoltura nuclear y ocurre después la primera citoquinesis. Y esta primera citoquinesis tiene que acordarse que genera acá células que son que ya no son 2n igual a 4, sino que ahora son n igual a 2. ¿Ok? Ya, y ahí ya tenemos ahí habíamos visto hasta acá la primera fase de la meiosis 1. Y recordar que esto genera células que son EN igual a 2, C igual a 4. ¿Ya? Luego en la meiosis 2 ocurre de nuevo una segunda profase y que por lo tanto se llama profase 2 porque es la profase de la meiosis 2. Profase 2. En esta profase 2 pasa básicamente lo mismo que en la profase de la mitosis, es decir, se separan se disuelve la envoltura nuclear y se empieza a formar, a condensar la cromatina para formar los cromosomas y se genera, los centriolos se van a los polos y se genera el uso mitótico. En metafase 2, que es la metafase de la meiosis 2, los cromosomas son orientados en el polo de la célula, perdón, en el ecuador de la célula. Los cromosomas son centrados en el ecuador de la célula para que cuando en anafase se retraiga el uso mitótico, cada una de las cromátidas hermanas se lleva a uno de los polos. Y de esta forma, estos cromosomas después quedan cada uno en sus polos y se comienza a regenerar la célula, se comienza a regenerar la envoltura nuclear y ocurre la división celular. Producto de la meiosis 2 se generan estas 4 células, que es el producto final de la meiosis. La meiosis parte de una célula y genera 4 células finales.
Y estas 4 células finales son de un valor de N igual a 2 y de C igual a 2. Tiene, como se ven acá, estos cromosomas que vienen producto del entrecruzamiento, que no son idénticos a los originales maternos y paternos. ¿Ok? Este es el resumen. Ok. Ahora vamos a ver una parte importante de la meiosis, que es entender de dónde viene esta variabilidad genética que que es necesaria para la evolución del organismo y que la meiosis tiene como función cumplirla. La meiosis durante la meiosis se tiene que asegurar la variabilidad genética. De lo que hemos visto, una de las cosas obvias es que la variabilidad genética proviene del entrecruzamiento. Durante el entrecruzamiento, en la profase 1, se generan modificaciones físicas a las cromátidas hermanas. Se genera un intercambio de material genético, porque si imaginamos que el azul es paterno y el rojo es materno, producto de este entrecruzamiento, se generan finalmente lo que vimos acá, que son cromátidas, que en este caso ya son cromosomas, pero se generan estas cromátidas híbridas. Esas cromátidas tienen parte de la información genética proveniente del padre y parte de la información genética proveniente de la madre. Entonces esos cromosomas ya no son idénticos a los originales. ¿Sí? Ok. Y lo mismo que está acá. Acá vamos a tener, por ejemplo, un cromosoma paterno y uno materno. Durante la interfase, el ADN se va a duplicar. Vamos a tener aquí estos cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos siempre están compuestos de uno paterno y uno materno. Los dos cromosomas homólogos. Estos dos cromosomas homólogos tienen cada uno de los cromosomas, después de pasar la fase de replicación, cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Cada bracito del cromosoma es una cromatida. Antes de entrar en meiosis, estas cromátidas son idénticas. Una vez que ocurre el crossing over en la profase 1, una vez que ocurre el crossing over en la profase 1, se generan cromátidas que son distintas a las originales. Aquí ya es claro ver que las dos cromátidas hermanas de este cromosoma ya no son idénticas. Estas dos cromátidas hermanas ya no son idénticas. Y ahí ya viene la variabilidad. Porque luego de la meiosis 2 se van a generar 4 células hijas. Como aquí estamos hablando de un solo cromosoma, cada una de estas células hijas va a tener una cromatida. Cada una de estas células hijas va a tener una cromatida y aquí se ve que las 4 células que se generan son distintas. Teniendo solo un entrecruzamiento en un cromosoma, ya se generan 4 células hijas distintas. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. Profe, a mí me queda una duda ¿Sí? en cuanto a meiosis 2. Ujú. Lo que me queda la duda, no sé, si en qué momento se separan las cromátidas hermanas, si en meiosis 1 o 2. En meiosis 2 se separan las cromátidas hermanas. En meiosis 2. En meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos. Ah, ya, ok. Eso lo vamos a ver un poco acá. Ok, en este caso, si ustedes ven, aquí partimos de una célula que tiene un 2N igual
a 6. ¿Ya? Si ustedes cuentan los cromosomas, son 6. En este estado, antes de la replicación, es 2C igual a 6. ¿Ya? Después de la replicación, también es un 2N igual a 6, pero ahora es 2C, en verdad, sí, en verdad, ahora es, ya para que sea fácil, este es ahora 4C igual a 4, 12. 4C igual a 12. ¿Ya? 2N igual a 6, 4C igual a 12. Durante, durante la meiosis, cada uno de estos cromosomas se alinea, ¿ya? En la metafase, perdón, sí, en la metafase 1. En la metafase 1 de la meiosis, en el polo de la célula, uy, eso es horrible ya, pero en el polo de la célula van a estar van a estar los centriolos. Y los centriolos van a estar conectados a cada uno de estos cromosomas. Y en el ecuador van a estar alineados los cromosomas con su cromosoma homólogo. A esto se le denomina, van a estar alineados los pares de cromosomas. Entonces, en la metafase 1 se alinean los pares de cromosomas. Aquí está el par 1, el par 2 y el par 3. Si ustedes se fijan, aquí la nomenclatura que tienen estos cromosomas es 1, 2 y 3. Hay uno que dice, bueno, con números romanos, 1, 2 y 3. Hay uno que dice 1M y hay uno que dice 1P. El 1M es materno, el 1P es paterno. Ambos tienen el mismo largo, la misma posición del centrómero, son cromosomas homólogos. El 2 tiene el mismo largo, la misma posición del centrómero, es un cromosoma homólogo. Uno materno y uno paterno. Y el tercer par tienen el mismo largo, la misma posición del centrómero, uno de origen materno y otro de origen paterno. Y eso genera, y cada uno de estos pares son pares homólogos de cromosomas. Durante la meiosis 1, los pares de cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula, antes de la citoquinesis, se alinean. Entonces aquí, en esta metafase, van a estar los cromosomas alineados. Al pasar a anafase, cada uno de estos pares homólogos, es decir, un componente del par homólogo es tirado hacia un polo. Un componente del par homólogo es empujado hacia el polo por el uso. Cada componente, y el otro es empujado hacia el otro lado. ¿Ya? Y ahí se van a separar los cromosomas homólogos y se va a dar origen a células que tienen, que ya no son 2N, que son N. ¿Ya? Y se va a dividir la célula. El cómo están organizados los cromosomas en el ecuador va a determinar qué cromosoma se va a ir a qué lado. Me explico de que en este primer arreglo, todos los cromosomas maternos se van a ir a un polo y todos los cromosomas paternos se van a ir al otro polo. Pero no es la única forma de organizarse. Puede haber otro caso en otra célula en que la metafase, durante la metafase, se arreglen los cromosomas de esta forma.
en el polo, estos cromosomas que estoy marcando son los que se van a ir a un polo y estos cromosomas al otro polo. Es decir, aquí se van a generar dos células hijas. La que está al lado de acá va a ser cromosoma 1 materno, cromosoma 2 materno, cromosoma 3 paterno. En el otro lado va a ser lo opuesto. Cromosoma 1 paterno, cromosoma 2 paterno, cromosoma 3 materno. Y se van a generar entonces esta combinación, esta repartición de cromosomas homólogos, que es distinta a la que pasa con el primer arreglo. Puede haber un tercer tipo de arreglo, en el cual se separen, en el cual los cromosomas se organicen de esta forma. En este caso, una de las células, una de las divisiones, va a dar origen a la separación cromosoma 1 materno, cromosoma 2 paterno, cromosoma 3 paterno. Y el otro, la otra célula que se va a generar, cromosoma 1 paterno, 2 materno, 3 materno. Y este es el tercer arreglo que se puede hacer. Entonces, producto de cómo se organizan los cromosomas homólogos en el ecuador de la célula, se van a generar distinta repartición de los cromosomas homólogos. Y eso ya va a generar variabilidad, porque si se reparte de la forma que está acá arriba, es básicamente se van a generar gametos que son idénticos a los que dieron origen al organismo. Pero hay muchas otras combinatorias que se pueden hacer que hacen que los cromosomas no se repartan de manera igual. Y eso genera una variabilidad a la hora de generar los gametos. Si ustedes piensan en eso, que esto es un ejemplo con 3 cromosomas. Los humanos tenemos 23 pares homólogos, tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces la combinatoria de cómo se pueden organizar nuestros cromosomas en el ecuador a la hora de hacer la división, la meiosis, es altísima. Entonces la probabilidad de que se generen gametos idénticos es muy baja. ¿Dudas al respecto? ¿No? Ya. ¿Sí? Lo que vimos antes son las dos formas que hay de variabilidad. Una es la variabilidad producto del entrecruzamiento y la otra variabilidad es producto de la repartición o de la separación aleatoria de los cromosomas, ¿sí? De cómo se distribuyen en el ecuador y cómo se separan aleatoriamente. Esta distribución es azarosa, es aleatoria. En la célula, esto es más complejo porque tanto la recombinación como la separación aleatoria ocurren de manera conjunta. Entonces, nosotros vamos a tener cromosomas que ya tuvieron recombinación, ya tuvieron entrecruzamiento, ya hubo entrecruzamiento de las cromátidas en los quiasmas y que además se pueden distribuir aleatoriamente. Entonces, la variabilidad es altísima para organismos con alto número de cromosomas. Ok. Acá hay un esquema que muestra la comparación de la meiosis y la mitosis. Bueno, esto nosotros ya lo hemos conversado durante la clase. Ok. Entonces les voy a pasar cortito, porque ya nos queda como 10 minutos de clase. La meiosis en planta. La meiosis en planta es básicamente la misma, sobre todo cuando hablamos de organismos que son diploides, que son 2N. Bueno, aquí tenemos una flor que tiene tanto los órganos reproductores masculinos como femeninos. Entonces, en el estambre se van a producir
los gametos masculinos, y en el óvulo se van a producir, particularmente en el ovario, se van a producir eh, los órganos, eh, perdón, los gametos femeninos, ¿ya? El producto en este caso, producto de la meiosis se va a generar el polen, eh, o el óvulo en, el órgano, en el ovario. Y bueno, ustedes yo creo que esto lo han visto, que está la germinación del polen, que tenemos aquí el núcleo del tubo polínico, que es el que básicamente se va dividiendo y haciendo crecer el tubo polínico. Y por otro lado, en el óvulo tenemos el huevo o el ovocito propiamente tal, y los dos núcleos polares. Una de las principales diferencias que existe en plantas versus mamíferos es que en, planta hay dos células espermáticas, hay dos núcleos en el fondo del polen que fecundan dos estructuras del óvulo. Uno de ellos fecunda al óvulo propiamente tal o al cigoto, y esta primera fecundación es la que da origen a la semilla, al individuo de 2N, y también en el óvulo existe la fecundación del saco embrionario, generando una estructura o un órgano que es 3N, que es el endospermo que cubre a la semilla. Entonces ocurre esta doble fecundación por el mismo polen. El mismo polen fecunda eh, eh, el saco embrionario, el núcleo polar, y además se fecunda y otro núcleo del mismo polen fecunda el óvulo propiamente tal, generando un embrión diploide, y el otro genera el endospermo. Entonces hay una doble fecundación. Sí, creo que es la principal diferencia, bueno, es bastante grande, entre vegetales y mamíferos. Ok, eso. Eso por hoy. Vamos a hacer ejercicio de conteo de 2N, conteo de cromosomas. Eso ahí, en la guía ustedes pueden ver, y vamos a hacer ejercicio. ¿Ok? En fin. Entonces mañana nos vemos a las 9. Va a ser lo mismo que hoy día. Yo voy a poner el link un poco antes de empezar la clase. Así que eso, que estén bien. Si tienen dudas me preguntan.